te mando el preliminar, digamos. Dale, perfecto. Cualquier consulta, si se traban con el PC, se avisen, no hay problema. Dale, gracias. Bueno, ahí vamos a empezar con la clase de hoy. Ahí están viendo la presentación a pantalla completa. Sí, Lucas. La idea de la clase de hoy, o mejor dicho, la clase de hoy es un complemento a la clase que dio Raúl la semana pasada sobre la forma de la corriente de cortocircuito. Vamos a analizar solo la corriente en caso de falla trifásica, que es un cortocircuito simétrico, pero todo lo que nombremos ahora se puede aplicar también en fallas asimétricas, como son la monofásica, la bifásica y la bifásica tierra, pero esas fallas en particular se van a analizar con el método de las componentes simétricas en la clase que viene con César. Así que ahora vamos a empezar con un breve resumen para refrescar lo que se vio la clase pasada, y también vamos a tratar de aplicar un poco los conceptos que dio Raúl también el sábado pasado. Entonces, empezando, ¿se acuerdan de la fórmula total de la corriente de cortocircuito? Lucas, Sí. se está viendo el PPT, no la presentación completa, por lo menos es lo que estoy viendo yo. Como no está en modo presentación. Y yo también veo eso. Bueno, entonces ya se spoilearon todo. A ver, trata de corregirlo. Y sí, por lo menos las 3 primeras. Ya vieron que es de 100 diapositivas, ¿no? A ver si con el Alt-Tab podemos hacer algo. ¿Ahora? Sí, ahora sí, perfecto. Listo. Bueno, por lo menos no se spoilearon mucho. Entonces, si ya se spoilearon, ahora es más fácil responder la pregunta. ¿Se acuerdan qué componentes conforman a la corriente total de cortocircuito en bornes de un generador? ¿Una máquina sincrónica? La subtransitoria, transitoria y la permanente. Y me quedé corto con eso, faltan un par más. La continua. ¿Y la que se olvidan todos? ¿No es la de doble frecuencia? Perfecto. La pobre doble frecuencia, todos se la olvidan, todos las desprecian, pero existe. La fórmula total de la corriente de cortocircuito que presentó que presentó Raúl la clase pasada, vemos que es todo este choclo, donde tenemos la componente subtransitoria, que está identificada por su constante de tiempo, la transitoria, también con su constante de tiempo, la permanente, que como su nombre le dice es permanente, no se ve afectada por un decrecimiento temporal, y la suma de estas tres componentes forman lo que se conoce como la componente simétrica. Acá hay que aclarar que componente simétrica no tiene nada que ver con las componentes simétricas que después vamos a utilizar la clase que viene. El nombre puede que los maree, pero se la llama simétrica porque es simétrica con respecto al eje. Porque esta es la parte alterna del cortocircuito. En cambio,
Después tenemos la componente de corriente continua, la cual está afectada también por una constante de tiempo, distinta a las anteriores. Y la componente de doble frecuencia, también decreciente en el tiempo, con la misma constante de tiempo que la de corriente continua. ¿Se acuerdan que tenemos distintas constantes de tiempo en la máquina debido a que tenemos 3 bobinados que están actuando en este transitorio? ¿Se acuerdan cuáles son esos 3? El estator, el rotor y el devanado amortiguador. Perfecto. En la máquina tenemos 3 devanados que van a actuar ante la falla o ante cualquier transitorio. El devanado del estator o el inducido, el devanado de excitación, y acá está representado como si tuviera barras el rotor, pero aún cuando no tuviera barras, el propio rotor actúa como si fuera un devanado amortiguador. ¿Se acuerdan que el devanado del estator es un devanado distribuido y trifásico? Mientras que el devanado del rotor es un devanado concentrado y es un único bobinado, ¿no? Y el amortiguamiento también tiene esas características. En este caso, lo que vamos a ver ahora es cómo nacen las distintas componentes que conforman a toda la ecuación que vimos anteriormente. Cuando la máquina tiene una falla trifásica, acá lo vamos a hacer en bornes para simplificar, se va a dar una corriente, una variación de corriente, mejor dicho, en cada una de las fases. Esa variación de corriente, al circular por los devanados del estator, va a generar una variación en el campo magnético que va a generar a su vez una variación en el flujo de la máquina. Pero para contrarrestar esta variación y que la corriente no varía de a saltos, se va a generar un incremento en la corriente de excitación para generar una variación contraria a esta variación de campo magnético, o de flujo, mejor dicho, que permita que en el transitorio no se quiebre ninguna de las leyes que gobiernan a las bobinas, que es que la corriente, o mejor dicho, el flujo no puede variar de a saltos. Lo que vamos a analizar ahora es cómo afecta estos devanados extras al inducido de la máquina y cómo esto afecta la corriente que nosotros vemos en la falla. Acá tenemos, de forma sencilla, la máquina sincrónica. Tenemos el estator, que está quieto, y el rotor, que está girando. Vamos a analizar ahora qué es lo que pasa con el estator, ¿no? Si el estator le hacemos un cortocircuito trifásico en bornes, inicialmente aparecerían 2 componentes de la corriente de cortocircuito. Las 2 componentes que veníamos analizando en transitorios en electrotecnia y también creo que en máquinas eléctricas lo habían visto. ¿Se acuerdan cuáles son esas 2 componentes, las más simples de cualquier falla o cualquier transitorio, mejor dicho? La libre y la forzada. Perfecto. La libre, ¿se acuerdan que la forzada, mejor dicho, depende de la fuente y la libre depende del sistema? La forzada, como estamos en un sistema de alimentación senoidal, va a ser senoidal. Y la forzada sería la componente continua, que lo que va a hacer es contrarrestar el valor inicial para que se mantengan las condiciones iniciales antes de la falla. La corriente continua, al circular por los devanados del estator, ¿qué tipo de campo va a generar?
¿Cómo fue la pregunta, Lucas? La reformuleo. Ahora lo que dijimos es, si tenemos una falla trifásica, inicialmente se van a generar una componente de alterna y una componente de continua, la componente forzada y la libre. Yo les pregunto, la componente libre, que es la de corriente continua, que depende del sistema, es una corriente continua, ¿no? Unidireccional, mejor dicho. Esa corriente, al circular por los devanados del estator, que serían estos, ¿qué tipo de campo magnético va a generar una corriente continua en los devanados distribuidos del estator? Constante. Un campo constante, bien. Y en cambio, la corriente alterna, ¿qué va a generar en los devanados que están distribuidos en las tres fases del estator? No giratorio. Giratorio, perfecto. Entonces ahí tenemos los dos campos. Tenemos la componente simétrica estatórica y la componente continua estatórica. Estos campos se están creando en el estator. Pero ¿qué es lo que pasa? El estator no está solo en la máquina. Estos mismos campos los está viendo el rotor. Y acá vemos cómo se da al revés. El rotor que está girando ve al campo simétrico que crea el estator, lo ve quieto porque está girando a la misma velocidad, mientras que a la componente continua de ese campo lo está viendo giratorio. Pero el rotor va a reaccionar a estos campos generando, como bien dice la palabra, una reacción para contrarrestar esa variación instantánea. Vamos a ver ahora cuál es la reacción del rotor a los campos producidos en el estator. Para la componente simétrica estatórica, que el rotor la ve como constante en el tiempo, va a generar, ¿qué tipo de reacción va a generar el devanado del rotor? Para un campo constante. La componente continua se va a oponer a esto. Claro, o sea, el rotor, el rotor tiene un devanado concentrado y a esta componente va a reaccionar generando otro campo opuesto para contrarrestar esta variación que está viendo, ¿no? Eso es, ahí ya estamos reaccionando a una de las componentes. A la segunda componente, que la está viendo giratoria, también el rotor va a reaccionar. Pero ¿cuál es el problema? ¿El rotor puede crear un campo giratorio? No. Como bien dijeron, el devanado del rotor es concentrado, no es distribuido y además el rotor no se alimenta por una red trifásica. Por lo que a este devanado, por lo que a esta componente que ve giratoria el rotor lo único que puede hacer es crear un campo. ¿De qué estilo va a generar? ¿Se acuerdan de los ejercicios de máquinas 2? ¿Qué era lo que pasaba cuando se le daba una corriente alterna al rotor, a un devanado concentrado? Alternativo va a ser. Entonces la reacción, muy bien, va a ser un campo alterno. Y ese campo alterno, ¿cómo lo podemos ver según Leblanc? Como dos giratorios en sentidos opuestos. Perfecto. A ese campo alterno lo separamos en dos campos, el campo progresivo y el regresivo. Uno va a girar a la misma velocidad que está girando el rotor y otro va a girar a la misma velocidad pero sentido contrario al del rotor. Por lo tanto, la reacción total del rotor sería la siguiente. El rotor está creando el campo regresivo, que gira a la velocidad contraria al rotor, se va a quedar constante en el espacio. El progresivo va a girar al doble de velocidad
porque estaba girando a la velocidad del rotor, pero el rotor también está girando, entonces gira el doble de velocidad. Y después tenemos la componente continua que generaba para la primera reacción del estator. Pero ahora el problema que tenemos es que el rotor al reaccionar generó otra componente que el estator no estaba creando. La reacción del rotor también la está viendo el estator. Por lo tanto, el estator va a tener que reaccionar de vuelta a la reacción del rotor, generando así la componente de doble frecuencia. Porque si se acuerdan, a ver si puedo ir para atrás sin que se arruine la animación. Esta es una reacción al campo constante del estator. El que gira a velocidad normal es una reacción al campo giratorio del estator también. Pero el rotor está creando una nueva componente que es de doble frecuencia, que el estator también tiene que reaccionar a esa, porque no la había generado. Entonces, por eso se crea una componente de doble frecuencia en el estator que proviene del rotor. Por lo tanto, en la máquina vamos a tener un equilibrio de todos estos campos. Y estos son los campos que están generando todas las componentes que vimos hasta ahora. Tenemos un campo giratorio a velocidad normal, uno que gira al doble de velocidad y un campo continuo. El campo continuo va a generar la componente continua de cortocircuito. El campo de doble frecuencia va a generar la corriente de doble frecuencia, la que todos se olvidan y todos despreciamos. Y el campo que gira a velocidad normal va a generar la componente simétrica de cortocircuito. Pero nosotros vimos que esa componente simétrica se parte en tres. ¿Por qué se parte en tres? Porque la componente simétrica a lo largo del tiempo se va a ir atenuando según dos constantes de tiempo, creando un periodo subtransitorio, transitorio y permanente. Esto es debido a que en el rotor actúan dos campos, el de amortiguación y el de excitación, y ambos tienen relaciones de inductancia y resistencia diferentes, por lo que al, entre comillas, estar encendidos y apagados esas reacciones, generan dos transitorios distintos antes de llegar al régimen permanente. Mientras que la componente continua y la de doble frecuencia van a depender del devanado del estator, por lo que van a tener una única constante de tiempo al variar transitoriamente. Y así es como se crean. ¿Por qué la componente de cortocircuito tiene por qué la corriente de cortocircuito tiene 5 componentes distintas? Tiene 3 componentes que conforman la parte simétrica de la corriente, una componente de continua y una componente de doble frecuencia. ¿Hasta acá hay alguna consulta? Esto fue más que nada un repaso a lo que dio Raúl la clase pasada. No, ninguna. Lo que vamos a ver ahora es un ejemplo. Acá tengo los datos de chapa de una máquina sincrónica. Estos son datos reales. Tenemos una turbina de gas de 647 megas, a tensión 18,5. El rotor gira a 3000 RPM y el factor de potencia es de 0,85 el nominal. Acá tenemos la lista de todas las reactancias del generador. Tenemos su reactancia subtransitoria, transitoria, permanente, subtransitoria de eje en cuadratura, transitoria del eje Q y la permanente del eje Q. También tenemos su reactancia inversa y homopolar. Hoy vamos a trabajar solo con las de arriba. La inversa y la homopolar van a aparecer cuando tratemos con fallas asimétricas. También tenemos la resistencia y tenemos todas sus constantes de tiempo que vamos a utilizar hoy. Tenemos la constante de tiempo subtransitoria a devanado abierto, también la transitoria,
tenemos la subtransitoria y transitoria en bornes de la máquina y la constante de tiempo del estator. Como regla general, se cumple esta relación entre las constantes de tiempo de la máquina. La T segunda D es más pequeña que la constante del estator y esta a su vez es más pequeña que la constante transitoria de la máquina. Todos estos valores son de un catálogo real y están todos en valores base de la máquina. Significa que las bases de todos estos valores que están por unidad están en 647 megas y 18,5 kilovolts. Lo que vamos a hacer ahora es simular un cortocircuito en bornes de este generador real, que es un generador asociado a una turbina de gas. Lucas, disculpa. Sí. ¿Las reactancias de eje directo y cuadratura podrían considerarse las reactancias de componente directa? Sí, o sea, ¿se acuerdan que dependiendo del tipo de rotor, tenés dos reactancias? Si el rotor es de polos salientes, la de cuadratura y la directa, o sea, la D, van a ser muy distintas. Si el rotor es de polos lisos o polos interiores, van a ser casi iguales. ¿Se acuerdan que en máquinas 2, cuando trabajamos un generador con corrientes predominantemente reactivas, el generador solo actuaba en el eje directo, que se desmagnetizaba la máquina así, ¿no? ¿Se acuerdan? Nosotros en cortocircuito vamos a trabajar solo con las reactancias de eje directo. Igual creo que te respondí otra cosa, sí. De acá para arriba, estas son reactancias de secuencia directa, de secuencia 1. Esta y esta son de inversa y homopolar. No sé si era eso que contaba, si Sí, me fui por las ramas. Sí, eso. Sí, de acá para acá son de secuencia directa, esta es secuencia inversa y esta es secuencia homopolar. Y nosotros en los cálculos de cortocircuito, más que nada vamos a trabajar con estas reactancias. Lo que vamos a hacer ahora es un cortocircuito trifásico en bornes de esta máquina. Y vamos a hacer una diferencia entre qué pasa cuando el generador se encuentra en vacío y cuando se encuentra en carga. ¿Qué les parece que va a pasar? ¿Cuál va a ser la diferencia principal entre ambas fallas? Cuando la máquina estaba girando en vacío, sin aportar potencia, y cuando estaba en carga previamente. ¿Qué les parece que va a pasar? Y alguna componente no va a haber por el hecho de que no hay corriente, no hay un bobinado. Y acordate que las componentes dependen de los arrollamientos de la máquina, y los arrollamientos siempre van a estar. Lo que puede pasar es que dependiendo de en qué fase de tensión ocurra la falla, puede ser que alguna de las fases no tenga componente continua. Porque te acordás que había un ángulo en el que se cancelaba una de esas componentes. Pero como tenés tres fases y están separadas 120 grados, sí o sí en alguna de las tres vas a tener componente. La componente continua siempre va a aparecer en alguna porque no podés cancelar ese ángulo en las tres fases al mismo tiempo. O sea, las componentes van a estar siempre. Pero ¿qué les parece que va a pasar? ¿Les parece que es lo mismo el corto cuando la máquina está en vacío o cuando estaba entregando potencia? ¿Cuál sería el peor corto? Pregunta de final. Puede ser que sea en vacío, porque Porque es la puramente variación va a ser mayor. ¿Por qué? No escuché la última parte. ¿La variación de corriente va a ser mayor o no? En vacío. Ahí escuché otra.
En vacío era puramente inductivo y la inductancia afectaba la tensión. No te diría en vacío, pero también no sé si es porque es puramente inductivo. O acá escucho varias respuestas en vacío. ¿Hay alguno que se juega por encarga? Encarga debido a que la parte generadora está manejando más potencia al momento de la falla. La masa rotante tiene más energía dentro. Bueno, esa es una buena respuesta. ¿Alguno más quiere opinar? Qué suerte que esto no se vio en el spoiler. Sí, bueno, la diferencia principal del generador en vacío y cuando estaba en carga es el valor de la tensión subtransitoria o detrás de la reactancia que va a tener la máquina. Cuando la máquina está en vacío, la tensión en bornes va a ser igual a la tensión detrás de la reactancia porque no hay caída de tensión interna en la máquina. Por lo tanto, E segunda, E' y E van a ser iguales. Mientras que cuando la máquina se encontraba alimentando una carga, la tensión subtransitoria, transitoria y permanente van a ser distintas y se deben calcular teniendo en cuenta a qué tensión de bornes y a qué potencia se encontraba desarrollando la máquina antes de la falla. Y lo que nos va a dar es que generalmente estas tensiones son mayores cuando el generador estaba en carga que cuando estaba en vacío. Por lo que nos va a dar ahora, cuando sigamos, es que el corto en carga va a ser mayor que el corto en vacío, porque la máquina tenía mayor excitación al necesitar un mayor nivel de tensión detrás de la reactancia para mantener el nivel de la tensión en bornes de la máquina. Empecemos ahora con el corto en vacío. Acá podemos ver gráficamente la corriente total de cortocircuito con el generador en vacío. Tenemos acá los valores de la I segunda K, la I prima K y la IK, régimen subtransitorio, transitorio y permanente. Acuérdense que estos valores están calculados para el tiempo cero. No es que esta corriente transitoria es el valor eficaz en este periodo, no. Este valor es en el instante cero. Tenemos que el generador no estaba entregando potencia, su tensión en bornes era la nominal, por lo tanto, la tensión subtransitoria, transitoria y permanente era 1 en por unidad. Fíjense la forma particular que tiene la corriente de cortocircuito, donde acá pega una panza y acá tiene un valor inicial bastante alto y después se va atenuando hasta llegar al régimen permanente. Acá le estoy graficando 5 segundos, lo que es una locura, porque nadie va a esperar 5 segundos a cortar la falla, pero les grafico así tanto para que vean la forma total de la corriente, y ahora vamos a hacerle zooms a las distintas componentes. Acá tenemos la misma corriente total, pero graficada en un segundo, donde puede ver cómo la senoidal se va, mientras va durando el transitorio, se va ajustando al eje. Como el generador se encontraba alimentando su potencia nominal, estos van a ser los valores de los módulos de la tensión subtransitoria, transitoria y permanente. Fíjense que nosotros dijimos que la tensión en bornes era 1, pero fíjense que la tensión subtransitoria es 1,14, la transitoria es 1,17 y la permanente es 2,77. Así que tenemos una fuente mayor con el generador en carga. Disculpe que me mareé, o sea, acá vimos la corriente en vacío, donde las tensiones eran 1 en por unidad y no estamos entregando potencia. ¿Qué es lo que pasa cuando el generador está en carga? Ahora sí, me mareé los dos ejemplos. Cuando el generador está entregando carga, y en este caso vamos a hacer que esté entregando la carga nominal,
va a variar la tensión subtransitoria, transitoria y permanente. Y fíjense que antes estos valores daban 1 por unidad, porque el generador está en vacío, pero cuando está en carga, para poder mantener ese 1 por unidad en bornes, la tensión subtransitoria, transitoria y permanente tienen que ser mayores a ese 1 por unidad, por lo que esto va a traer que las corrientes también sean mayores. Acá vemos el generador en carga. Estos son sus valores subtransitorio, transitorio y permanente. Y vemos que, si recuerdan la gráfica anterior, la corriente de corto tiene la misma forma, pero tiene un valor más elevado. Acá tenemos un zoom de la misma corriente que antes mostramos en 5 segundos, ahora la estamos mostrando en 1 segundo. Fíjense que también como la senoidal arranca por arriba del eje y se va moviendo hasta centrarse en el eje horizontal. Acá tenemos graficado, aislamos la componente subtransitoria, que fíjense que se atenúa bastante rápido. Tenemos la componente transitoria, que es la que tiene mayor duración. ¿Se acuerdan? Porque su constante de tiempo es la más grande de la máquina. Tenemos la de eje permanente, la componente permanente, la cual no se atenúa en el tiempo, es una senoidal constante. Y si sumamos esas tres, conformamos la componente simétrica total del cortocircuito, que esta es la componente, que esta también se la conoce como la componente alterna del cortocircuito. Fíjense cómo se nota la variación en el módulo, en la envolvente de esta corriente, cómo arranca con una pendiente, pero después esa pendiente cambia. Y ahí tenemos la diferencia entre el periodo subtransitorio y el transitorio. Después tenemos la componente continua, que es la que se encarga de que el valor inicial de la corriente de cortocircuito sea igual a las condiciones iniciales a las que se encontraba la máquina, para que no pegue saltos la corriente en la máquina. Como pueden ver, como vimos en el primer gráfico, tiene una evolución exponencial negativa. Y por último tenemos la corriente de doble frecuencia, que si se fijan, estamos graficando siempre 1 segundo, pero al tener doble frecuencia, tiene una variación mayor y tiene un módulo muy bajo, que por eso generalmente se la desprecia. Si se acuerdan, en la ecuación de la corriente de doble frecuencia, depende de la diferencia entre la reactancia de eje directo y de eje en cuadratura. Mientras más parecidas sean esas reactancias, menor va a ser esta componente. Por lo que si generalmente se considera que son iguales, se puede directamente despreciar esta corriente. Igual con las diferencias que hay, nunca da valores muy grandes. Acá tenemos una comparación entre la máquina en vacío, en azul, y en carga, en rojo. Podemos ver cómo la corriente de cortocircuito total tiene la misma forma en ambos estados, pero la diferencia es que en carga tiene un valor mayor, por lo que habíamos hablado antes, que es la diferencia entre las tensiones detrás de la reactancia del generador. Creo que Raúl en la clase pasada solo habló del generador en vacío, pero mencionó las formas de corregirlo cuando se estaba trabajando en carga, que es calcular la nueva E segunda, E prima y E permanente. Hasta acá alguna consulta del generador en vacío versus en carga, con una falla en bornes, ¿no? Lucas, esa curva corresponde siempre manteniendo la tensión en bornes del generador en 1. No. La única tensión que se está manteniendo es la de atrás de la reactancia. La tensión en bornes fue a 0 por el corto. Ok. Si nosotros vamos a considerar
tanto en fallas como en estabilidad, no vamos a considerar que están actuando los reguladores de excitación ni los reguladores de la máquina primaria. O sea, suponemos que la falla es tan rápida que no se llega a actuar en la excitación, por lo que la E segunda, la E prima y la E no van a variar en todo el tiempo que dure el corto. Y como en carga esos valores son mayores, para mantener el 1 por unidad en Bornes, el corto termina dando mayor en carga que en vacío. Pero no, la corriente en Bornes se va a cero. Lucas, ¿Otra consulta antes que pasemos a lo siguiente? sí. ¿El valor del ángulo que usaste para la potencia nominal del generador en carga fue arbitrario? Creo que utilicé el valor nominal de la chapa. Viste que la chapa decía que era de tantos megas con un factor de potencia determinado. Creo que usé ese factor de potencia. O sea, está Perfecto. entregando, cuando hice los cálculos, le puse la carga nominal al generador. Perfecto, gracias. ¿Se acuerdan que al entregar potencia reactiva, el generador va a tener que aumentar su módulo de la tensión interna y al entregar potencia activa se va a desfasar aún más con respecto a la tensión en Bornes, por las reglas que vimos cuando vimos flujo de potencia y la aplicación del método por unidad. Mientras más reactivo esté entregando el generador, mayor va a ser el módulo de la tensión subtransitoria. Y también un corto, ¿qué tipo de carga representa un cortocircuito para un generador? ¿Cómo dijiste, Lucas? ¿Qué tipo de carga representa un cortocircuito? O sea, así hablando del factor de potencia. Si el generador alimenta, no sé, una carga normal, va a tener, por ejemplo, el factor de potencia nominal de este generador creo que era 0,85. Un corto. ¿Qué tipo de carga va a estar viendo el generador? O la corriente, mejor dicho, ¿cómo va a ser? Inductiva. Claro, las fallas se caracterizan por ser altamente inductivas. Sí, bueno, ahora pasamos. Acá lo que vimos hasta ahora es qué es lo que pasa con el generador en vacío y en carga con una falla en Bornes. La diferencia es en los valores de las tensiones internas del generador. En carga, el corto va a ser más grande que en vacío, pero la forma de corriente se mantiene igual. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando el cortocircuito se encuentra más allá de los bornes del generador. En este caso, vamos a despreciar la corriente de doble frecuencia y nos vamos a concentrar solo en las componentes de subtransitoria, transitoria permanente, o sea, la componente simétrica, y solo vamos a tener en cuenta la componente continua. Acá vemos la misma ecuación de la primera diapositiva, pero ya ajustada a una falla más allá de los bornes del generador, donde estos valores de I segunda K, I prima K e IK corresponden a lo siguiente, sería la tensión subtransitoria, transitoria y permanente sobre la reactancia subtransitoria, transitoria y permanente. Pero ya vamos a ver qué reactancia tenemos que tener en cuenta. ¿Cuál piensan que va a ser la primera diferencia entre una falla en bornes y una falla alejado del generador? Por ejemplo, acá, ¿qué pasa si tenemos un transformador y una línea en el medio del generador y la falla? Vamos a tener que hacer un ajuste de las reactancias. Antes, cuando la falla estaba en bornes, la reactancia subtransitoria, transitoria y permanente eran directamente las de la máquina. Pero ahora tenemos que tener en cuenta que está el transformador y la línea. Por lo que las reactancias que vimos en la fórmula anterior
van a ser las de la máquina, más toda la reactancia externa que esté entre el generador y la falla. En este caso, siempre vamos a despreciar las resistencias y vamos a trabajar solo con reactancias. Y también, en caso de las líneas, para los cálculos de corto vamos a despreciar las ramas en paralelo. Si no, esta reactancia tendría que ser una reactancia equivalente de Thevenin. Pero ahí estamos complicando demasiado el ejercicio. Vamos a ver más adelante que las reactancias de Shunt se pueden despreciar. Pero por ahora vamos a ver que la primera diferencia que tenemos en un corto, en bornes y afuera del generador, es que la reactancia que se ve que está involucrada en el cortocircuito varía. La segunda diferencia es que antes las constantes de tiempo, cuando la falla era en bornes, eran directamente las de chapa, las que nos decía el fabricante. Pero al estar la falla alejado del generador o al tener elementos extra en el sistema, estos elementos van a estar modificando estas constantes de transformación. ¿De qué dependían las constantes de tiempo así en general en el cálculo de transitorios? ¿De qué dos parámetros? De la inductancia y la resistencia. Perfecto, entonces, al estar agregando un transformador y una línea, estamos agregando reactancia e inductancia al sistema. Por lo que vamos a tener que recalcular las constantes de tiempo para esta nueva falla. Y acá es cuando entran en juego las constantes de tiempo con devanado abierto que nos da el generador. La constante de tiempo subtransitoria, la nueva constante de tiempo subtransitoria va a ser la constante de tiempo subtransitoria a devanado abierto que nos da el generador por la relación entre su reactancia subtransitoria y transitoria más toda la reactancia externa que estemos agregando entre embornes del generador y la falla. En este caso estamos despreciando la resistencia en este cálculo de ajuste de la constante de tiempo, pero si la tenemos en cuenta acá tendríamos que poner Z externa, pero generalmente la resistencia es mucho menor a la reactancia, por lo que no se comete mucho error al despreciarla en este caso. Vamos a ver más adelante que hay otros casos donde sí tenemos que tenerla en cuenta. Esta misma expresión es parecida para el ajuste de la constante de tiempo transitoria de la máquina, donde fíjense que acá se tiene en cuenta la reactancia transitoria y permanente, mientras que acá se utilizaba solo la constante subtransitoria y la transitoria. Y después la constante estatórica también varía, donde tenemos arriba la reactancia total y abajo la resistencia total que estamos agregando en el sistema. Acá sí tenemos en cuenta la resistencia externa que estamos agregando y se divide por omega para transformar esta reactancia en inductancia. Acá hay que hacer una aclaración con esta fórmula que es, depende en qué bibliografía consulten, esta ecuación puede ser distinta. De todos los libros que yo vi que eran de sistemas de potencia, se utiliza la reactancia subtransitoria de eje directo del generador. Pero si consultan libros de máquinas eléctricas, les va a decir que utilicen la reactancia de eje inverso, o sea, la X2. Pero generalmente la reactancia de eje inverso es parecida a la subtransitoria, así que siempre no van a terminar teniendo mucho error. Pero bueno, es una diferencia que noté en los libros cuando consulté este tema. Los libros de máquinas se tiraban por una ecuación y los libros de sistema de potencia se tiraban por otra. Pero la relación es la misma, siempre es calcular una nueva relación en función de toda la reactancia que agrego al sistema y toda la resistencia que tiene el sistema. Entonces las constantes de tiempo van a variar
cuando la falla era en bornes y cuando es afuera del generador, de esta forma. Entonces lo que vamos a hacer ahora es un ejemplo donde tenemos el mismo generador de antes, le vamos a agregar un transformador y una línea, y vamos a tener la falla trifásica en bornes al final de esa línea, ¿no? Acá les doy los parámetros de homopolares, tanto el transformador como la línea, pero no lo vamos a utilizar en este ejercicio porque la falla es trifásica. Y más adelante vamos a ver que en la falla trifásica no entran en juego estas secuencias. Todos estos valores en por unidad están en base del generador, no los pasé de base al sistema. Estoy utilizando la misma base que el generador. Entonces vamos a ver cómo nos da el cortocircuito ahora, alejado, o mejor dicho, no alejado, porque alejado y cercano significan cosas distintas en esta falla. Un corto fuera de bornes del generador. Calculamos las nuevas reactancias que hay que tener en cuenta y calculamos las nuevas constantes de tiempo del transitorio que vamos a tener. Y nos da que la corriente así total tiene estos valores subtransitorio, transitorio y permanente, estas tensiones subtransitorias, y nosotros consideramos que este corto es con el generador en carga, donde se estaba alimentando la potencia nominal del generador a tensión nominal antes de tener la falla. Esta es la corriente vista de 0 a 5 segundos, o sea, la corriente total. Acá tenemos un zoom de la misma corriente graficando de 0 a 1 segundo y puede ver cómo la corriente se acerca más rápido al eje directo, al eje horizontal, ¿no?, del tiempo. Y el transitorio pareciera que dura menos. Si comparamos las corrientes, ¿qué es lo que pasaba con si la falla era en bornes del generador o afuera del generador, un corto externo? Tenemos la siguiente diferencia. Cuando la falla era en bornes, tenemos el manchón rojo, mientras que cuando el cortocircuito es externo, tenemos la siguiente característica. ¿Qué diferencias notan entre estas dos fallas? Y en valor absoluto una es casi el triple. Ahí arrancamos de una. ¿Y eso a qué se debe? A la impedancia de la falla. Claro. De la falla, digamos. Al agregar más reactancia entre la fuente y la falla, baja el valor absoluto del cortocircuito. Y después, en forma, podemos ver cómo la atenuación de esa corriente es distinta entre los dos tipos de falla. Acá lo que vamos a ver ahora es una animación en donde en rojo tenemos siempre la misma falla en bornes del generador y en azul graficamos cómo varía la corriente de cortocircuito si vamos aumentando sucesivamente la impedancia externa entre el generador y la falla. O sea, en la primera animación no tenemos ninguna impedancia. Después vamos aumentando esa impedancia y vemos cómo va variando el cortocircuito. Y pueden ver cómo a medida que aumentamos la impedancia externa, cómo varía la forma de cortocircuito, cómo primero se va atenuando y cómo también, fíjense que está la panza, cómo se va corriendo y cada vez que mientras nos vamos alejando del generador, se van atenuando los efectos que tienen los arrollamientos del rotor del generador que provocaban esta forma distintiva de la corriente de corto. Mientras más lejos estemos del generador, menos vamos a ver esos efectos, por lo que la falla se va transformando más y más en una falla, en un transitorio común y corriente que vieron en electrotecnia. Que se acuerdan que ahí teníamos solo dos componentes.
la componente alterna y la componente continua. Las otras componentes ya se van atenuando por la diferencia en impedancias en el sistema. Entonces ahora vamos a seguir. Según la norma IEC, se determina que un cortocircuito cercano a un generador tiene la siguiente forma, que es básicamente lo que vimos en el GIF de recién. Lucas, sí. ¿puedo hacer un comentario cortito de lo anterior? Dale. Ahí cuando estamos hablando, como decía Lucas, la impedancia intercalada entre la falla y el generador, da una idea de la distancia a la falla, ¿no? En otras palabras. Entonces vemos que a medida que nos alejamos del generador, en cuanto a correr la falla, ¿no? Alejándonos, tenemos más impedancia intercalada entre el mismo y la falla que estamos moviendo, por lo tanto disminuye, como se ve ahí en la animación, que está muy buena. Y tengamos en cuenta que la distancia a la falla, a veces para la calibración de las protecciones, es importante, porque una falla lejana, en una protección, la puede ver como un incremento leve, una falla muy lejana, incluso en las redes eléctricas, a veces fallas que son, no sé, 2 o 3 líneas contiguas a la propia, a la protección que actúa, que estaba a un límite de sobrecarga muy cerca del límite. Una falla lejana te puede hacer incrementar en algunos amperes, nada más, en el momento del corto la corriente, y te hace actuar la protección. Y vos decís, ¿cómo? Si fue una falla 2 líneas más adelante. Y bueno, pero algo se incrementó la corriente y te puede actuar por sobrecarga. Suele pasar eso, y es por este efecto de una falla lejana que te incrementa la corriente, pero no mucho como uno se imagina que puede ser un cortocircuito, ¿no? Después vamos a ver algún ejemplo más adelante en la próxima clase práctica de unos oscilos, que son justamente los que registran esta corriente en las distintas fallas. Los oscilos que se bajan la gente de protecciones o de laboratorio para analizar las fallas y ver distintos tipos de perturbaciones, cómo se ven estas corrientes. Obviamente, como dijo Lucas al principio, acá estamos viendo una ventana de 5 segundos, no vamos a llegar a eso, vamos a llegar a, no sé, 400, 300 milisegundos, depende de qué protección sea, y a veces cuando hay recierre se vuelve a ver, si es un recierre no exitoso, que vuelve a abrir. Estamos hablando de escala de tiempo mucho más bajas y no vamos a ver todo este efecto, ¿sí? Se corta mucho antes, se abre mucho antes el interruptor. La protección es rapidísima y después tenemos el tiempo mecánico de la inercia del interruptor al abrir, ¿no? Pero son tiempos que hablamos de los milisegundos. Así que, bueno, ese comentario, Lucas. No, está bien. Así que bueno, acá podemos ver cómo, al alejarse de bornes del generador, cómo se va modificando la falla. Y así surge una definición de la diferencia entre una falla cercana al generador y alejada al generador. Según la norma IEC, este es el gráfico de un cortocircuito cercano al generador, donde podemos ver que tiene una envolvente que va variando la amplitud de la falla, y cómo en el tiempo esta amplitud termina siendo la de régimen permanente, que sería el cortocircuito en bornes que vimos en el primer ejemplo, mientras que una falla alejada al generador tiene un envolvente constante de la componente alterna, que sería la diferencia que vimos acá entre esto y este instante. Fíjense cómo a medida que aumentamos la impedancia va variando la envolvente de la componente.
Eso se ve resumido en estas dos imágenes. Un corto cercano al generador y alejado del generador. Ahora más adelante vamos a ver cuándo se considera un corto alejado o cercano según esta norma. Yo les pregunto, en generación, ¿ya hicieron el trabajo práctico que era de seleccionar elementos de maniobra en una estación transformadora? Se está haciendo ahora. Ah, justo. Entonces, lo tienen fresquito ese TP. ¿Qué valores utilizaron para elegir los interruptores, los TI, los TB? O sea, afuera de la tensión nominal, corriente nominal, frecuencia y todo eso, de los valores comunes. ¿Qué valores utilizaron que tengan que ver con las fallas? Y la dinámica, la corriente cortodinámica. ¿Algún otro? La corriente Solo nominal, utilizaron la la de corriente impulso. dinámica o pico del corto, o de impulso. Tiene varios nombres esa. ¿Solo esa utilizaron para seleccionar los equipos? Y la térmica. Esa es otra. ¿Y esos valores contra qué lo contrastaron? Con la corriente de cortocircuito que dan de datos. O sea, le dieron de dato, te dijeron, esta estación va a tener este nivel de corto, y con ese nivel de corto tienen que elegir el equipo. Acá lo que vamos a ver es de dónde sacamos esas dos corrientes, cómo calculamos esas dos corrientes que les están dando de dato en generación. La primera de esas corrientes es la corriente de impulso, dinámica, corriente de cortocircuito pico, que si graficamos la corriente total de cortocircuito, ese valor sería es la máxima corriente instantánea que alcanza la corriente total de cortocircuito. ¿Para qué se utiliza esta corriente? ¿Qué es lo que se mide con este valor de corriente? No entendí la pregunta. ¿Vieron que Debido a los- Sí, ahí iba a hablar alguien. Debido a los efectos electrodinámicos que produce. Claro, o sea, yo lo que preguntaba es cómo de corriente cortocircuito es más, el efecto de cortocircuito es más que una corriente, o sea, genera varios efectos en el sistema. Y esos efectos, como se acuerdan en instalaciones, son dos efectos principales, un efecto térmico y un efecto mecánico. Con la corriente de impulso, pico o dinámica, lo que se busca es cuantificar el efecto mecánico que va a traer en el equipamiento de mi sistema la falla que voy a tener. Entonces esta corriente se utiliza para determinar, en palabras burdas, si el equipamiento se va a bancar los efectos mecánicos de mi corriente y cortocircuito. O sea, si hay un cortocircuito, el interruptor se va a destruir por los esfuerzos, las barras van a aguantar, se van a deformar, el TI va a salir volando con el latigueo de los cables o va a soportar mecánicamente esta variación. Esta corriente cortocircuito, según la norma, se determina con la siguiente expresión. Es un factor kappa por raíz de 2 por la corriente subtransitoria de cortocircuito. Y hay que tener en cuenta que este valor de corriente se mide en kiloamperes generalmente y es kiloamperes pico, porque es un valor instantáneo, no es un valor eficaz. Es el máximo valor que alcanza la corriente de cortocircuito, pero acá se está teniendo en cuenta la componente simétrica y la componente de continua. O sea, es un valor pico, no eficaz. Y como pueden ver, la norma nos dice que podemos calcularlo de la siguiente forma, como un factor que tenemos que determinar por raíz de 2 por la corriente subtransitoria de cortocircuito. Este factor kappa se obtiene de la siguiente gráfica y depende de la relación entre la resistencia y la reactancia
que está en juego en la falla que estamos analizando. Como puede ver, a medida que va aumentando esta relación, va disminuyendo el valor pico, y en contrario, si esta relación es baja, va aumentando. Y si se acuerdan del GIF que habíamos visto antes, vieron que el valor pico que alcanzaba la corriente disminuía bastante rápido. A ver, vamos a ver si yendo para atrás llegamos rápido. Fíjense cómo rápidamente este valor se va atenuando. Este sería el valor pico de la corriente. Como a medida que aumentamos la reactancia entre los bornes del generador, se va disminuyendo en forma rápida. Bueno, este efecto lo tenemos en cuenta con, ahí vuelvo de vuelta, con esta expresión. Porque, ¿qué estamos haciendo? Cuando estamos en borne del generador, tenemos una relación de R sobre X. Pero a medida que nos vamos alejando, esta relación cambia. Entonces ese cambio hace que el valor de capa vaya disminuyendo o vaya variando. Vamos a ver un ejemplo ahora. Vamos a agarrar la misma falla en bornes que teníamos antes en la máquina, y para cuando teníamos esa falla en bornes, teníamos esta relación de R sobre X. Esta relación nos daba este valor de capa, 1,95. Significa que nuestra corriente pico es 13,09 en por unidad. Ahora lo que vamos a verificar es que este valor sea coherente con el valor que graficamos, porque como nosotros sabemos todos los datos y graficamos la corriente de cortocircuito, sabemos cuál es el valor real de ese pico porque tenemos el gráfico total, ¿no? Pero acuérdense que las normas lo que buscan es estandarizar el cálculo de estos parámetros, y al estandarizar eso están creando un par de simplificaciones que dicen que no modifican el error que estamos cometiendo, o sea que no generan demasiado error. Entonces vamos a comparar qué tanto error estamos cometiendo al emplear esta ecuación de la norma, y vamos a compararlo con el valor real que nosotros graficamos. Si hacemos zoom a la corriente que nos dio en el ejemplo anterior y medimos, nos da que la corriente pico de esa corriente que obtuvimos era de 12,89, y como pueden ver, utilizando el método de la norma, nos da casi igual que utilizando el valor real. ¿Qué pasa ahora si la falla fuera externa al generador? En el ejemplo que vimos antes, la relación R sobre X varía. ¿Por qué? Porque ahora estamos agregando el transformador y la línea, por lo que ahora la resistencia tenemos la propia del generador y la de la línea, por lo que varió la relación R sobre X. Esto hizo que el factor capa se modificara, y al modificarse el factor capa, obtenemos una nueva corriente de impulso, y si verificamos con el gráfico de la corriente total, vemos que nos da prácticamente lo mismo. Y fíjense cómo antes la corriente impulso nos había dado de 13, ¿no? Si recuerdo bien, 13, y ahora nos está dando 5. Ahí vemos cómo el efecto mecánico del corto se atenuó al tener mayor reactancia entre los bornes del generador y el punto de falla. Con esta corriente estamos teniendo en cuenta los efectos mecánicos. ¿Hay alguna duda de la corriente de impulso? Igual creo que estas fórmulas ya las utilizaron en instalaciones, ¿no?
Sí, las usamos ya en operaciones. Bueno, acá estamos verificando de dónde sale esa corriente que tienen de dato en el TP de generación. Después tenemos que ir al equipo y seleccionar un equipo que soporte esta corriente. Y así vamos a determinar que ese equipo puede soportar los esfuerzos mecánicos de la falla que nosotros vamos a tener en nuestro sistema. Pero como hablamos antes, hay otra corriente que también tenemos que calcular. En el caso de los interruptores, se debe calcular la corriente de apertura. Acá tenemos graficado la componente simétrica de la corriente total de cortocircuito. El cortocircuito empezó acá. Pero el interruptor, hasta que actuó todos los mecanismos y abrió, y el arco se extingue, se terminó abriendo acá el interruptor. Significa que el interruptor está abriendo un valor eficaz distinto al inicial de la falla. Y este valor que el interruptor va a abrir se lo conoce como corriente de apertura. Se mide en kiloamper valor eficaz desde la corriente, porque estamos trabajando solo con la componente alterna del corto, y se calcula como mu por la corriente subtransitoria del cortocircuito. De vuelta, la norma nos da un gráfico para calcular este factor, y acá vemos que hay dos zonas distintas. Tenemos un mu cuando la relación entre la corriente subtransitoria que está aportando el generador con respecto a su corriente nominal es menor a 2 y cuando es mayor a 2. Y vemos que también a su vez depende del tiempo que se tarda en despejar la falla. Y acá es donde hacemos la distinción entre una falla alejada al generador y una falla cercana al generador. Se considera que una falla está lejos de un generador cuando el aporte de corriente que está entregando el generador a esa falla es menor a 2 veces la corriente nominal del generador. Mientras que cuando ese aporte es mayor a 2 veces la nominal del generador, se considera la falla como cercana al generador. Si una falla está alejada al generador, se considera que la corriente de apertura es igual a la corriente subtransitoria, o sea que no hay variación en el módulo de la amplitud en la envolvente de la amplitud de la corriente alterna del cortocircuito. Mientras que, si la falla es cercana a un generador, al tener en cuenta los efectos que introduce el devanado rotórico, se tiene que tener en cuenta esa variación subtransitoria y transitoria de la amplitud del valor eficaz de la corriente de cortocircuito, que se ve acá. Entonces acá tenemos la definición de una falla alejada y cercana al generador. Y como vemos, depende de qué tanto está aportando ese generador a la falla respecto a su nominal y el tiempo de apertura del interruptor. Mientras el interruptor actúe más rápido, va a tener un valor mayor de corriente de apertura, y mientras más lento sea, va a tener una corriente de apertura menor. Porque ya, y acá lo vemos acá, no es lo mismo abrir en este instante que abrir por acá. Y eso es lo que se tiene en cuenta con el siguiente gráfico. Entonces, de vuelta, vamos a agarrar el mismo ejemplo y vamos a calcular la corriente de apertura cuando tuvimos la falla en Bornes. Como ven, cuando tuvimos la falla en Bornes, el aporte del generador con respecto a la nominal era de 4,74, por lo que el corto se lo considera cercano al generador. Más cercano que en Bornes no podemos estar igual, ¿no? Entonces, el mu, para esta falla, teniendo en cuenta una apertura en 0,05 segundos, nos da 0,83.
significa que la corriente de apertura para este ejemplo sería de 3,95. Redondeando sería 4 por unidad. Como hicimos en el caso anterior, vamos a verificar este valor utilizando el gráfico de la corriente de cortocircuito. Para eso, graficamos la componente simétrica del corto, nos fijamos cuál es la amplitud del cortocircuito a los 0,05 segundos, y a ese valor, en forma aproximada, lo dividimos por raíz de 2 para transformar ese valor pico en un valor eficaz, si consideramos que esta onda fuera siempre de la misma amplitud, y nos da 4,18. Por lo que si se fijan, no estamos cometiendo demasiado error aplicando la fórmula de la norma contra lo que sería lo real. De vuelta estamos dentro de los valores aceptables. En cambio, cuando la falla es exterior, esta relación nos da 1,94, o sea, el generador está aportando 1,94 con respecto a su... Oh, bueno, acá está mal, es 1,96, ¿no? 1,96 dividido 1 tiene que ser 1,96. Acá le pifié al copiar esto. El corto es lejano. Igual lo importante es que el corto, la relación de estas corrientes es menor a 2, por lo que el cortocircuito se lo puede suponer como lejano, por lo que mu va a ser 1. Entonces la corriente de apertura va a ser igual a la corriente subtransitoria del cortocircuito. Y eso de vuelta lo podemos verificar graficando de vuelta la componente simétrica del cortocircuito, viendo el valor pico, y vemos que acá tenemos una leve diferencia, pero seguimos en el mismo orden de magnitud de la corriente. No tenemos demasiada diferencia entre los valores de la norma y los valores reales. O sea, realmente siempre se va a tener una atenuación, pero la norma supone que si estamos por debajo, si el aporte está por debajo de 2, se puede considerar prácticamente 1 el factor. Y vemos que no se está cometiendo demasiado error. Y esto sería la corriente de apertura. Con este tipo de corriente, ¿cómo se la calcula? Por mi parte, ninguna, muy claro. Bueno, seguimos. Entonces, ¿cuál es teniendo en cuenta de la corriente de cortocircuito? Que no hablamos hasta ahora. El efecto térmico. El efecto térmico, bien. Ese efecto lo tenemos en cuenta con la corriente térmica equivalente de cortocircuito. Acá lo que estamos viendo es, acá tenemos graficado la corriente total de cortocircuito, y este valor constante sería la corriente térmica equivalente. ¿Se acuerdan de la térmica equivalente de cortocircuito? La corriente térmica equivalente es una corriente que me genera el mismo efecto calórico o la misma energía que toda esta corriente. Es un valor constante que en el mismo tiempo me genera la misma energía que toda esta corriente variable. ¿Eso a qué les recuerda? Algo que vieron en Electrotecnia 1. Que si no se acuerdan, no lo suelto ahora. El valor eficaz. Claro. No estamos haciendo nada más y nada menos que calculando el valor eficaz de la corriente de cortocircuito. Si pasan este tiempo de este lado y la raíz de este lado, les queda la ecuación de valor eficaz de
de la corriente, de una variable. En vez de calcular todo este quilombo, la norma te dice, asumila como la raíz de un factor m y un factor n. Y esta corriente también se mide en kiloamperes de valor eficaz. ¿Cuáles son estos dos factores? Tenemos el factor m, que depende del valor kappa que vimos antes, y de la frecuencia de cortocircuito por TK, que sería el tiempo que dura la falla. Y vemos que tiene esta variación. Después, más adelante, vamos a ver qué corrientes, cuál es la fórmula que te da estas líneas, ¿no? Mientras que el factor n depende de la relación del aporte del generador y también del tiempo que dure la falla. Entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular la corriente térmica equivalente para la falla en bornes del generador y la falla exterior que vimos antes. Cuando la falla era en bornes, teníamos este valor de F por TK y este valor de kappa. Significa que tenemos un valor de M de 1,6, mientras que si consideramos que el tiempo de duración del corto son los 0,05 segundos, que es el tiempo de apertura que habíamos tenido en cuenta antes, tenemos esta siguiente relación. No, me había equivocado. Lo que le dije es la relación entre la corriente subtransitoria y la permanente. A ver si lo puse mal en el gráfico. No, está bien acá. Es la relación entre la corriente subtransitoria y la permanente de cortocircuito. No es con la del generador, de PFI. Tenemos esta relación, por lo que el valor de n, que nos da 0,9, significa que nuestra corriente térmica equivalente es de 7,5 redondeando, y esto también vamos a verificarlo de vuelta. Si hacemos la integral que vimos antes en forma aproximada, nos da 7,4, por lo que vemos que estamos calculando lo mismo, llegamos al mismo valor, al mismo orden de magnitud, sin hacer el quilombo de la integral. Sin integrar toda esa función complicada, obtenemos el mismo valor. Cambiamos esta integral por estos dos gráficos, pero bueno, estamos obteniendo los mismos valores con dos métodos distintos. En cambio, si la falla es exterior, tenemos estos dos valores de F por TK y de kappa, los que nos da este valor de M, mientras que el TK seguimos utilizando el mismo, tenemos esta relación de corriente subtransitoria con la permanente, nos da este valor de N, significa que la corriente térmica equivalente nos está dando este valor, y al verificar, obtenemos lo siguiente, 2,73 contra 2,70. Así que de vuelta estamos obteniendo prácticamente el mismo resultado con ambos métodos, con la aproximación que está utilizando la norma y con los cálculos más reales, teniendo en cuenta toda la forma de la corriente de cortocircuito. ¿Alguna duda de cómo se calcula la corriente térmica equivalente? De mi parte no. Perfecto, entonces vemos los resultados totales. Vamos a ver, cuando la falla era en bornes, ambas fallas fueron con el generador en carga, ¿no? Cuando falla era en bornes, obtuvimos los siguientes valores: la corriente subtransitoria, transitoria y permanente. Y cuando la falla fue alejada al generador, conseguimos los siguientes valores. Fíjense la gran diferencia, que no hubo tanta diferencia en el corto permanente, pero sí en el valor subtransitorio y transitorio. Mientras que la corriente de impulso, apertura y térmica fueron los siguientes valores, considerando un tiempo de apertura y de duración de falla de 0,05 segundos. Acá sí vemos una
los valores como son menores debido a toda la reactancia que estamos agregando al sistema que está atenuando el cortocircuito. Y además acuérdense que estos valores dependen exclusivamente de la corriente subtransitoria. Y por último, en esta parte, le queremos mostrar un ejemplo sencillo. Acá lo que tenemos es un seccionador, y dentro del catálogo tenemos la corriente nominal, y acá nos están dando el Rated Short Time Withstand Current, Rated Duration of Short Circuit. Nos están dando una IK y una TK. Estos valores que nos están dando es la corriente térmica nominal, que la tenemos que comparar con la que nosotros calculamos antes. Y fíjense que siempre que te dan una corriente térmica, te tienen que decir para qué tiempo lo están utilizando. En este caso, la corriente térmica de este seccionador es de 40 kA y 3 segundos, si vemos el asterisco, teniendo en cuenta un tiempo de 3 segundos, o 50 y 63, considerando 1 segundo. Si nosotros hicimos el cálculo de la corriente térmica con un tiempo distinto, tenemos que hacer una equivalencia de energías para ver si la corriente que soporta este equipo, en el tiempo que nosotros calculamos, tiene una corriente mayor o menor a la que va a presentar el sistema. O sea, hay que hacer una equivalencia de ambas energías. Si te dan una corriente térmica equivalente y no te especifican el tiempo, no sirve ese valor. Siempre hay que conocer cuál es el tiempo que están utilizando para calcular esa corriente. Generalmente siempre se utilizan 1 segundo, 3 segundos, 5 segundos, ese tipo de valores. Mientras que nosotros al calcularlo tenemos que tener en cuenta el tiempo de apertura de nuestro equipamiento. Y acá podemos ver el Rated Peak Withstand Current, IP, en kiloampere, y fíjense que acá nos dicen que es ampere pico, donde acá tenemos la corriente de impulso nominal de este equipo, que nos dice que es 2,5 veces la corriente IK que nos están dando acá. Entonces acá el catálogo de este equipo nos está diciendo cuál es el efecto mecánico que soporta este equipo y el efecto dinámico. Entonces estos dos valores vamos a tener que compararlos con los que calculamos antes para ver si este seccionador puede funcionar en nuestro sistema. Acá no les puedo mostrar la corriente de apertura porque acuérdense que los seccionadores no abren corrientes de falla. Pero más que nada, lo que queríamos mostrarles acá es de dónde salen los parámetros que les están dando de datos en generación, como uno, teniendo un sistema, estudiando sus fallas, consigue los valores que necesita para después ir y seleccionar el equipo. ¿Alguna duda de todo esto? Por ahora no. Bueno, lo que vamos a ver ahora es el trabajo práctico que viene asociado a esta clase. Avísenme cuando lo puedan ver. Sí, podemos ver el Word. Perfecto, bueno. Junto con esta explicación les traemos un práctico. Lo que vamos a hacer es, ¿se acuerdan de la central nueva que se conecta a su sistema de potencia? Lo que voy a pedir es que calculen cuál sería la corriente de apertura y térmica equivalente que dotando la central nueva si hubiera una falla trifásica en barra 13, barra 12 y barra 5 del sistema, considerando el escenario de despacho
que les dimos en el TP4. Al hacer estos cálculos, tienen que despreciar la capacidad de la línea y utilizar las ecuaciones que vemos ahora de la norma IEC. Les agregamos todos los datos necesarios para el generador, el transformador y las líneas, y cada grupo va a tener un tiempo de apertura distinto para calcular todos estos valores. Entonces le estamos pidiendo corriente de impulso, apertura y térmica, si la falla fuera en esta barra y en esta barra, estando el generador en carga. ¿Y qué escenario de carga? El escenario que se propuso en el TP4. Este sería el primer punto del ejercicio. Después les pedimos calcular la corriente en barra 13, o sea, en bornes, y en barra 5, en función del tiempo, donde les damos todos los datos del generador, los datos que necesitan, las constantes de tiempo y la reactancia subtransitoria de eje en cuadratura. Y por último, los cuestionamos en cómo varían las corrientes calculadas en el punto A, o sea, la de impulso, térmica y de apertura, a medida que uno se va alejando del punto de falla. ¿Qué representan estas corrientes? Acuérdense de lo que hablamos hoy, que cada una de esas corrientes lo que busca es cuantificar un efecto de la corriente de cortocircuito. Y por último, lo que les pedimos es que utilicen el gráfico que hacen en el punto B para verificar si los valores que calcularon en el punto A son correctos. O sea, la mini certificación que hice yo recién de que utilizando los valores reales te dan valores parecidos a los de la norma. Y justifiquen, y para poder simplificar un poco las cuentas, acá en el anexo del TP les estoy dando cuál es la ecuación del gráfico del factor kappa. O sea, este gráfico se hace con esta ecuación. El factor mu, tienen una ecuación dependiendo del tiempo de apertura de cada grupo. Si la relación es menor a 2, se considera directamente como 1. Y por último tienen la ecuación del factor m, que acá se complica un poco más, pero la más fácil de todas es el factor n, en donde si esta relación les da 1, directamente es 1, pero si no les da 1, como les va a pasar en el TP, van a tener que aplicar esta ecuación, que es sencillita, es como la del mu compuesto que vimos en el primer TP. Toda esta ecuación les da este gráfico. Así que nada, ese es el trabajo práctico. Es un trabajo cortito. Lo que estamos buscando es utilizar un mismo sistema y mostrarles cómo todos los estudios que se pueden hacer dentro del mismo sistema. En el TP4 están haciendo el estudio de flujo de potencia, que sería de etapa 1 para el ingreso de ese generador. En este trabajo práctico se están poniendo, en vez de estar estudiando, en vez de estar haciendo los estudios de etapa 1, están haciendo un estudio de dimensionamiento de las protecciones y de los equipos de maniobra del sistema, teniendo en cuenta solo la corriente del generador, ¿no? En el caso real tendrían que considerar también el aporte de la red. Pero eso lo vamos a ver en el próximo trabajo práctico, cuando veamos las fallas en todo el sistema. ¿Alguna duda de esto? Es bastante cortito este TP. Sé que este trabajo práctico se les está superponiendo con el anterior, pero por eso les dimos una semana extra para que entreguen este. Más que nada porque necesitan tener bien, por lo menos, los valores del despacho del TP4 para arrancarlo. Así que para este TP tienen una semana extra para hacer la primera entrega. Ok, gracias. Hasta ahí sería la clase de hoy. La dimos bastante rápido. Están bastante cancheros, así que no tuvieron consultas. Y la clase que viene ya arrancaríamos con fallas asimétricas, donde César va a empezar de vuelta a dar las clases teóricas y va a dar cómo aplicamos las componentes simétricas para resolver, para calcular fallas
que no son trifásicas. O sea, todo lo que vimos hoy es con respecto a las fallas trifásicas, pero se pueden aplicar también en fallas monofásicas, bifásicas y bifásicas a tierra. Si se fijan en la norma, les van a dar qué consideraciones pueden utilizar con ese tipo de fallas. Y también en los catálogos de la máquina pueden ver que el fabricante te da una constante de tiempo si la falla es trifásica. Si es monofásica te da otra constante de tiempo, y también así si es bifásica. Lo que cambia es la constante del tiempo del sistema, porque hay una fase distinta que está actuando en el transitorio. Pero hasta ahora solo vimos corriente trifásica, cómo calcularlo. En la clase que viene ya vamos a empezar con el resto de las fallas. Una cosita, Lucas. Teníamos pensado para acoplar este tema, mostrarles, como les comenté antes, unos oscilogramas, pero tienen distintos tipos de fallas, los oscilogramas, monofásica tierra, bifásica tierra, y cosas que todavía no vimos, entonces vamos a esperar a la siguiente clase práctica para mostrar esos detalles, y es bastante interesante porque hay fallas cercanas, lejanas, con generadores, sin generadores, con un parque eólico. Tenemos varios casos de oscilogramas, de cómo se comportaron las corrientes y tensiones en algunos casos, que estaría bueno ver, pero sin adelantarnos a los temas que todavía no vimos. Así que vamos a seguir con este tema un par de clases más, ¿sí? No sé, César, si... Una consulta, perdón. Sí, Joel. Buen día para todos. Buen día. La fecha de entrega es el 19, ¿cierto? La que decía ahí en el Word de Lucas. Perfecto. Sí. Perfecto, gracias. Sí, esa... tengo entendido que con respecto a los cronogramas que venimos siguiendo de las semanas para la entrega, agregamos una semana más por la cuestión de que todavía estamos corriendo. La idea es no solapar trabajos prácticos como para que terminen uno y empiecen otro, pero en este caso teníamos que meter esta clase antes de que, o sea, después de la de Raúl, como vieron al principio, para mostrar algunos casos, o volver a explicarlo o reforzarlo a través de las simulaciones que mostró Lucas, y antes de la clase de César que empiece con la teoría. Entonces no pudimos mover las fechas, cosa de que nos quede la semana que viene, así que nos adelantamos un poco. Se solapa una semana, pero esa semana la tienen de gracia para ahora que terminen el 4 y que empiecen el 5 la semana que viene, qué sé yo, una cosa así. Por eso esa semana agregada. O sea, la semana extra es en el TP5, el TP que antes. Bueno, si no hay consultas, los liberamos. Les damos la segunda mitad de la clase para que terminen el TP4 o para que hagan consultas de cualquier cosa de lo que vimos hasta ahora. No sé si César querés mencionar algo de la próxima clase. No, Lucas, no hay nada que mencionar. Vamos a pasar, estimamos que para la próxima clase, no, para la siguiente tal vez hacemos un cuestionario que quedó pendiente de lo que era flujo. O sea, la clase que viene no, la otra probablemente tengamos el cuestionario de flujo y también estemos lanzando, tal vez para la clase que viene, el foro de debate de flujo. Entonces cerramos flujo con teoría, con práctica que ya lo vimos, y hacemos un cuestionario para ver cómo anduvo, digamos, en el nivel de entendimiento, si estamos alineados con eso, y algún foro de debate para que intercambien un concepto. Los de máquina sincrónica me llegaron, y bueno, los estamos revisando en conjunto con la cátedra,
y a la brevedad le vamos a dar una respuesta. Le pido disculpas, yo estoy con algunos temas también de la facultad, un poco demorado, pero no se ha demorado la cursada nuestra. Solamente el foro y el cuestionario los tengo un poco demorados, todavía no los pude liberar para que los revisemos en conjunto. Así bueno, ya les digo, quedan liberados, es un hermoso día, disfruten y nos vemos en la clase que viene. Por mí es todo. Gracias. Buenísimo, gracias. Chao, buen fin de. Chao, gracias, hasta la semana que viene.